Que el Señor les bendiga. Es para nosotros un gran privilegio haber estado compartiendo ayer con pastores y diáconos, no solamente de esta iglesia, sino de varias iglesias de la isla, lo cual fue muy bueno para nosotros haber tenido ese tiempo de comunión. Pero también queremos dar gracias a Dios por la hospitalidad que nuestros hermanos, su pastor y sus diáconos y su esposa nos han dado, de tal manera que nos hemos sentido en casa, no en un lugar extraño, porque de alguna forma nosotros somos familia, de alguna forma somos hermanos en Cristo, y por lo tanto, cuando estamos en casa de un hermano, estamos en nuestra casa. Y así nos hemos sentido en todo cuanto ha sucedido, no solamente en la parte de la administración, también en las delicadas atenciones de las cuales hemos sido objeto. Así que pastor y su esposa, muchas gracias, igual a los diáconos, igual a los pastores. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar prácticamente de lo mismo que hemos hablado a los pastores y diáconos, sin embargo, visto de otro punto de vista. Nuestras charlas giraron alrededor de cuál es la labor de los pastores y los diáconos con respecto a la iglesia, y cuál la labor de los diáconos y los pastores con respecto al trabajo de unos y otros y de la relación que debe de haber. Por eso es probable que los que estuvieron en las charlas van a escuchar algunos conceptos repetidos, simplemente que mirados desde otra óptica. Y esa otra óptica es que la iglesia no la componen pastores y diáconos solamente, sino que la iglesia es un cuerpo que está compuesto por todos los creyentes que están en ella, primero en la iglesia local y segundo en la iglesia universal. Pero en la iglesia local, así como los pastores tienen una responsabilidad y así como los diáconos tienen una responsabilidad, cada miembro tiene algo que hacer. Pablo en las diferentes cartas, en varias de ellas como Romanos, Efesios, Corintios, habla de que la iglesia es un cuerpo. Y en un cuerpo todas las partes son importantes. No solamente aquella que predica, aquella que enseña, aquella que sirve de una manera visible, sino que, como vamos a ver hoy, todos nosotros, y cuando digo todos, es absolutamente todos, tenemos una labor, una misión y un don dado por Dios para ser usado en beneficio de los santos, y que ese don usado en beneficio de los santos redunde en beneficio de aquellos que estamos llamados a buscar fuera de las paredes de la iglesia. Me encanta el nombre de la iglesia, iglesia sin paredes. Yo supongo que eso quiere decir que no hay límites para que todo el mundo entre. Lo que yo espero es que no salga todo el mundo, sino que entre en todo el mundo. Ayer, tratando de recordar el nombre, decía, ¿es iglesia sin puertas o sin paredes? No, es sin paredes, lo que la hace mucho más abierta. Tienen un local hermoso, pero lo más hermoso que sucede aquí no es el local. Lo más hermoso que sucede aquí, lo que están sentados dentro del local, que quiere el Señor sean multiplicados 1000 veces más, si hacemos lo que manda la gran comisión de ir por el mundo, predicar el evangelio y lograr hacer discípulos, de manera que Puerto Rico, República Dominicana y el mundo entero pueda conocer de Él a través de lo que nosotros se nos ha sido encomendado, que es el misterio de llevar la palabra. El Señor ha puesto su palabra en manos de vasos de barro que somos todos nosotros. Y en ese contexto, los pastores tienen una labor que hacer, los diáconos tienen una labor que hacer, los profesores tienen otra labor que hacer, pero ellos no son la iglesia. La iglesia somos todos. Y como la iglesia somos todos, todos tenemos algo que aportar, algo que dar y algo que recibir. Y esto lo vamos a ver a través de un pasaje que es muy claro, que es Efesios capítulo 4, versos 11 al 16,
el cual pido busquen en sus Biblias porque estaremos trabajando sobre ese texto. Pero antes, lo primero, pedir la bendición al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque tú tienes pueblo en diferentes lugares. Te damos gracias porque tú tienes hombres fieles predicando tu palabra. Te damos gracias por la vida de cada hermano y hermana aquí presente hoy. Permite que todos seamos instrumentos para llevar la gran comisión y dar gloria a Cristo, como decía el pastor, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestra casa, nuestro trabajo y en cada lugar donde tú nos envíes como mensajeros que somos tuyos. Ayúdanos a dar un testimonio de Cristo, que la gente pueda ver al Señor en nosotros, en la forma en que vivimos, hablamos y somos. Danos la bendición hoy de poder escuchar tu palabra y de que tú uses este siervo inútil para ser útil predicando lo que tú has enviado en tu santa y bendita palabra, nuestra Biblia. Sé con nosotros y danos la bendición de poder edificar. En su nombre te lo pedimos. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, y escuchen bien este texto, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, y hago énfasis en esta parte, según unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pueden sentarse. Esta palabra nos indica que Dios puso maestros, pastores y todo lo demás que comenzamos leyendo para que ellos edifiquen a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos nosotros, para que todos nosotros hagamos la obra del ministerio. Siempre decimos que las personas piensan que en el ministerio están los que son pastores, misioneros o enviados a plantar una iglesia. No, hermanos, en el ministerio estamos todos, porque el ministerio es de todos, según este texto está planteando. O sea que nosotros lo que somos es edificados por el pastor o por los pastores para que nosotros hagamos la obra del ministerio junto con ellos. El capítulo 4, como un antecedente del texto que explicamos, o que vamos a explicar, nos hace referencia a la iglesia como un cuerpo. En los versículos 1 al 3 encontramos una exhortación a la unidad. En los versículos 4 al 6, la esencia de esa unidad. Luego, en los versículos 7 al 12, cómo se manifiesta esa unidad en la diversidad de dones que Cristo ha dado a su pueblo. Y ahora, en los versículos 13 al 16, la relación tan estrecha que existe entre la unidad
y el crecimiento de la iglesia. La iglesia solo puede crecer en unidad cuando cada miembro de ella está preocupada no solamente por su propio desarrollo espiritual, sino también por el desarrollo espiritual de todos los hermanos que componen ese cuerpo, y de una forma muy especial ese cuerpo local. Nosotros estamos aquí predicando desde una iglesia hermana que queda cerca de aquí, de un país hermano, porque nosotros pertenecemos al mismo cuerpo. Es verdad que la iglesia es independiente, por ahí una iglesia universal, y cuando venimos a edificar no estamos siendo más que instrumentos para lograr esa unidad, para lograr esa edificación, para lograr esa transformación que ayude a que el cuerpo crezca. Por otro lado, la iglesia es un lugar donde debe haber una relación de unos con otros. Y dice que somos hermanos en Cristo. Y ese vínculo en Cristo muchas veces es un vínculo que es más fuerte que el vínculo de la sangre. Tenemos una relación tan estrecha porque tenemos un mismo Padre. Y como tenemos un mismo Padre, tenemos que tratarnos como hermanos, y como el Padre quiere que nosotros nos tratemos, haciéndolos unos a los otros. Y esto debe llevarnos a entender que como somos un solo cuerpo, lo que cada uno de nosotros hace no es independiente. Lo que cada uno de nosotros edifica o destruye al cuerpo. Porque si yo soy parte del cuerpo, yo no soy un individuo, yo soy parte de una colectividad, y todo cuanto me sucede, para bien o para mal, tiene que ver con el cuerpo. Por eso es que debemos cuidarnos, por eso es que debemos protegernos, no solamente para guardar nuestra propia vida espiritual, sino porque cuando yo peco, como parte de ese cuerpo, en alguna forma ese pecado repercute en el cuerpo, como también cuando hago las cosas bien, esa bondad también repercute en el cuerpo. Ya no somos individuos. Dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, hablando de ese cuerpo y de las acciones y dones que ese cuerpo tiene, que nosotros estamos llamados a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Para los judíos, cuando escuchaban este texto, pensaban en los sacrificios. Había que matar corderos, tórtolas y todos los demás. Ahora que ya Cristo se sacrificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio vivo que nosotros hacemos es poner nuestro cuerpo al servicio del Señor, que es nuestro culto emocional. No. Que es nuestro culto porque nos parece que en el corazón lo sentimos. No. Que es nuestro culto racional. Es algo que hacemos con conciencia porque entendemos que es la forma en que nosotros obedeceremos a nuestro Señor y haremos la obra que como cuerpo Él nos ha encomendado. Por lo tanto, ya no somos individuos, somos una colectividad. Cristo nos salvó de una forma individual. Es verdad que la salvación no es colectiva, es individual. Cada uno va a dar cuenta al Señor. Pero Él nos salvó de una forma individual para que seamos individualistas. No, hermanos. Nosotros no somos individualistas, nosotros somos parte los unos de los otros. El individualismo es lo que está acabando con esta sociedad, donde cada uno solo piensa en sí mismo, donde cada uno reclama lo suyo, lo mío, lo mío, lo mío, y no lo nuestro. En la iglesia pensamos en un contexto colectivo. Todo lo que yo hago afecta a mi hermano. Por lo tanto, debo tener mucho cuidado, porque de eso que yo hago, seguro que Dios me va a pedir cuenta, para bien o para mal, para premiarme o para castigarme.
aunque estamos ya libres del castigo eterno por la gracia de Cristo, el Señor a quien ama disciplina, y por lo tanto nuestros actos tienen repercusiones, pero no solamente con respecto a la repercusión respecto a Cristo, es una repercusión que tiene que ver aquí. Ustedes no han escuchado a veces cuando alguien peca en la iglesia, a lo mejor fue uno que pecó, y la gente en la calle dice, es que esa iglesia está llena de gente hipócrita. ¿Cómo de gente hipócrita? Porque fue uno que pecó, no fueron todos. Pero es la forma de las personas ver, por eso tenemos que cuidarnos, porque cuando uno falta parece como si todos faltáramos, porque todos somos parte del mismo cuerpo. Ya no somos como la sociedad de afuera, que solo vive para sí. Nosotros vivimos los unos para los otros, porque dice el Señor que dando es como recibimos. Eso es como en el matrimonio. Para que un matrimonio ande bien, uno no puede ir al matrimonio esperando que le den. Uno va al matrimonio para dar, y cuando cada uno da, cada uno recibe. Por lo tanto, si nosotros somos un cuerpo, aquí no venga usted para que le den, usted viene para dar y para recibir, las dos cosas, porque así es que funciona y así es que el Señor quiere que sea. Y de esto, hermanos, es que queremos hablar, porque no es una labor solamente de los pastores y los diáconos. Esto tiene que ver con la iglesia, porque nosotros fuimos creados en dependencia los unos de los otros. Llama la atención, a mí me llama la atención mucho, que siendo el ser humano la criatura más inteligente del universo, o la única muy inteligente del universo, que es capaz de crear, de pensar, que está hecha a la imagen de Dios, ¿no les llama la atención que es el ser más dependiente del universo? Los animales paren y el animalito se va y sigue solo y vive. Los humanos no somos así. Dios nos dejó con una inteligencia que se desarrolla, de la cual tenemos una dependencia de nuestros padres para poder crecer, y hace falta que nos eduquen, que nos cuiden, que nos amamanten, que nos den comida. ¿Y por qué tiene que ser que el ser más inteligente tiene dependencia de sus padres? Porque Dios lo quiso así, porque nosotros no somos individuos, somos siempre parte de algo. Somos parte de una familia, somos parte de un matrimonio y somos parte de la iglesia, porque el hombre no puede vivir solitario, el hombre necesita del otro para poder subsistir. ¿Y por qué la sociedad está como está? Porque cada uno está viviendo para sí. Pero entre nosotros no puede ser de esta manera, cada uno está viviendo para el otro, porque al vivir para el otro le da gloria a Dios, porque nosotros formamos un cuerpo. Y dice la palabra en el versículo 11 que los pastores tienen un llamado y una labor vital para hacer que la iglesia crezca, pero no es una labor sola de los pastores. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cristo ha repartido en su iglesia aquellas capacidades que sus miembros necesitan para contribuir al crecimiento y desarrollo de todo el cuerpo. En ese contexto, la labor pastoral y la labor de los maestros es enseñar. ¿Para qué? Para que todos hagamos la obra del ministerio. Si usted no lo sabía, cuando usted se convirtió, entró al ministerio, porque usted es un ministro de Cristo, usted es un sacerdote que intercede, usted es un miembro del cuerpo, y por lo tanto ya no se puede zafar de ahí, porque el Señor lo unió con un vínculo que es precioso, que fue su sangre pagada por cada uno de ustedes, que les hizo verdaderos hijos de Dios, y como hijos de Dios, hermanos, y los hermanos deben amarse los unos a los otros. Si amamos los que son carnales, imagínese usted lo que es amar los que son espirituales. Nosotros sabemos que no todos nos caen tan bien como para amarlos profundamente,
El problema es que este no es un problema de cómo tú me caes, es que tú eres mi hermano. No solamente que eres mi hermano, es más que eso. Es que tú eres parte de mi cuerpo. Imagínese usted que mi mano es parte de mi cuerpo, pero a mí no me gusta mucho. Yo hubiera preferido tener la mano, bueno, vamos a decir, para hacerlo más claro, yo hubiera querido tener los brazos de atleta de uno de los pastores que ustedes tienen, pero definitivamente no, porque yo no me ejercité para eso. Yo tengo que alegrarme con sus brazos de atleta y él tendría que alegrarse con los míos que son tan débiles. Pero yo no puedo despreciar mi brazo porque no es igual que el de él, porque nadie aborreció su propio cuerpo. Cuando usted aborrece a un hermano, está aborreciendo a alguien de su propio cuerpo. Por lo tanto, el Señor nos manda a vivir en paz y en amor y pedirle a Él que ponga en nosotros ese amor, porque ese hermano va a ser parte de mi cuerpo de por vida hasta que nos encontremos en el cielo. Por lo tanto, cuando lo vemos así, yo no le digo a mi mano, mira mano, tú no me gusta, mano. No, yo la cuido muchísimo. Así debo yo cuidar a mi hermano que es mano. Así debo yo cuidar a mi hermano o hermana que es oído. Así yo debo cuidar a mi hermano que es ojos o pies y todo lo demás. Cristo ha dado aquí todas las capacidades para que este cuerpo funcione. Por eso no todos son iguales. Por eso no todos tienen las mismas habilidades. Dice un autor que nosotros representamos una gran orquesta donde no todos tocamos el mismo instrumento. Imagínense ustedes si hoy todos los músicos estuvieran tocando la batería. Yo no creo, yo por lo menos hubiera salido un rato, porque no soportaría solamente la batería. Hay que tener la batería con la guitarra, con el saxofón, con todo lo que hay allí. Y si cada uno toca armónicamente lo que le corresponde, el conjunto será armónico y precioso como tal fue esta mañana. Y así nosotros somos parte de ese conjunto, de esa orquesta, donde cada uno toca según los dones que Dios le dio, unos de una forma, otros de otros. Por otro lado, eso indica que no son los pastores y los diáconos los que están llamados a hacerlo todo en la iglesia. No, hermanos, todos nosotros tenemos algo que hacer en la obra del ministerio. Luego, Pablo explica por qué. Al describirnos en el versículo 13 la meta que ese ministerio procura alcanzar, dice así: hasta que todos, óigame bien, no algunos, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, aún, y lo menciona en singular, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo que este cuerpo debe procurar es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero no uno, no todos. Y por lo tanto todos tenemos que contribuir en ese camino. Es verdad que esto no es posible alcanzarlo total y perfectamente de este lado del cielo, pero sí tenemos el deber de ir creciendo para lograrlo. Esa es nuestra meta. Es nuestra meta caminar hacia allá, en parecernos como iglesia cada vez más a Cristo. En los versículos 14 y 15 están las marcas que evidencian ese avance, y en el versículo 16 el proceso a través del cual avanzamos hacia la meta. Y es sobre esta porción del texto en la que queremos hacer ahora un mayor énfasis. Dice el versículo 14: ¿para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Partiendo de este texto, la enseñanza que queremos y debemos procurar como iglesia, lo dice el versículo 13, y esta se resume que la iglesia está llamada a una cosa que se llama madurez. Es llegar juntos a la madurez, es crecer hasta alcanzar la madurez. La iglesia debe crecer espiritualmente porque es lo que Dios espera de nosotros. Una iglesia no puede estar estancada, y una iglesia no se estanca cuando todos los miembros están creciendo, cada uno acorde al tiempo que tiene, el conocimiento y los dones que Dios le haya dado. Pero todos debemos crecer. Cuando un cuerpo no está creciendo, algo no está andando bien. Y no es una responsabilidad del pastor, es una responsabilidad de todos. Y cuando hablo de crecimiento, aquí no estoy hablando de crecimiento numérico. Eso es un producto es un crecimiento espiritual de cada uno de sus miembros que al final podría redundar en un crecimiento numérico, porque la gente podrá ver a Cristo en nosotros y se interesará por venir a escuchar la palabra, y cada día también creceremos como iglesia atrayendo a los perdidos, que es la misión principal que el Señor nos manda en Mateo capítulo 28. Ahora, ¿cuál es el fin? La meta. Hasta que todos, y vuelve la palabra todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. La palabra fe que se usa aquí puede entenderse de dos maneras. Una relacionada con la otra. Pablo puede estar hablando del conjunto de doctrinas que conforman nuestra fe, o también de nuestra fe y confianza en el Señor, y depositando en nosotros todo en Él, creyendo en que su palabra es verdad y haciendo lo que Él nos manda. La meta que debemos anhelar tener como iglesia es que todos lleguemos a una relación cada vez más íntima con nuestro Señor Jesucristo. Y para ello es necesario un entendimiento claro de lo que las Escrituras nos enseñan acerca de Él y de su obra. Y esto se logra instando a la iglesia en el estudio personal de la palabra, insistir en que cada miembro ponga en práctica las enseñanzas que el Señor trae para nosotros cada domingo, y el seguimiento pastoral para con los miembros y el discipulado de los unos a los otros. Escúchenme bien, hay 4 elementos aquí. Primero, crecer en el conocimiento de la palabra, y ese es un acto individual que cada uno de nosotros debe hacer diariamente, se supone, porque yo debo alimentarme. Yo les voy a hacer una pregunta. Ayer nosotros tuvimos un almuerzo fabuloso, buenísimo, bien puertorriqueño, nos encantó. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. Eso que yo comí ayer, yo puedo decir hoy, pastor, no se preocupe que ya yo no tengo que comer hoy porque yo comí ayer muy bien. ¿Es así? No, miren, yo ahorita a las 2 de la tarde me estoy mareando de debilidad. Ustedes se ríen. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso con la palabra de Dios? Usted viene el domingo, come un banquete, se va a su casa alborotado por el banquete que recibió, y no lee la palabra hasta el otro domingo. ¿Qué va a pasar con usted? Que se va a debilitar, porque uno no puede comer de domingo en domingo. Hay que comer todos los días, y comer todos los días con un propósito.
no solamente de alimentar mi alma, sino de alimentar el alma de mi hermano. Cuando yo hago un devocional y lo comparto, yo no solamente estoy siendo edificado yo estoy siendo un instrumento para edificar a otros. Cuando yo llamo a un hermano o una hermana y le digo, hermana, ¿cómo tú estás? Tú sabes que estaba leyendo en tal texto esta mañana tal cosa y me fue de tanta bendición. Usted es un instrumento para que ese hermano crezca. Por lo tanto, no solamente el domingo que venimos aquí a escuchar la palabra. Por otro lado, está la práctica. Es poner esas enseñanzas de una forma visible. El Señor, sabemos que está aquí en una forma espiritual y presente, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros pensamos que es una gran responsabilidad que la gente mira a Cristo a través de los actos de nosotros, muchas cosas dejáramos de hacer y muchas otras sí las hiciéramos para bien, porque la gente va a ver a Cristo a través de nosotros, de nuestra conducta, de nuestra vida, de nuestros hogares, de nuestros hijos, en nuestro trabajo y en todo lugar donde nosotros estemos. Por lo tanto, esa enseñanza tiene que verse en la práctica de lo que nosotros somos y no en lo que venimos a escuchar cada domingo. Los domingos es facilísimo aquí. Uno viene, no tiene ni choque con la gente y se ve ahí, se toma un café y dice, hermano, qué buenos días, ¿cómo tú estás? Amén, qué bueno. No es ahí que se manifiesta. Se manifiesta cuando el hermano hizo algo que a ti no te gusta y tú lo llamas en amor y le dices, hermano, vamos a hablar en amor y a ponernos de acuerdo porque dos partes del cuerpo no pueden estar divididas. O en mi cuerpo yo puedo estar dividido. Esta tarde me voy a quitar el brazo porque me molesta. Yo no me lo puedo quitar, yo tengo que cuidarlo, aunque no tenga como el del hermano. Y hermanos, nosotros sabemos que hay sus dificultades relacionales, eso es parte de la vida humana. Nosotros no somos perfectos. El problema está en resolver esas dificultades de una manera bíblica, sabiendo que mi hermano me pertenece y que yo le pertenezco y que por lo tanto no hay salida. Es como el matrimonio. Cuando usted se casó para siempre, según dice la palabra de Dios. Es un pacto eterno. Por lo tanto, usted tiene que vivir sabiamente con esa mujer y esa mujer amorosamente con usted, porque van a pasar la vida juntos. Hoy, ¿cómo se van a pasar la vida juntos? Uno en el patio y uno en la casa. No, es juntos, tratando de resolver los problemas de una manera correcta. Y la palabra está llena de textos que nos enseñan cómo resolver esas diferencias que hay entre hermanos. Lo importante más que las diferencias es el cuidado de mi hermano. Cuando yo veo que mi hermano peca, yo debo preocuparme por el alma de ese hermano. Y dice la Escritura que sabiendo que estamos llenos de amor, yo voy a amonestar a ese amor, ese hermano con paciencia, con amabilidad, no enseñoreándome como si yo no fuera a pecar también, porque mire que el que esté firme que no caiga. A veces somos muy fáciles a decir, fulano pecó, ¿cómo va a ser? No, yo voy a orar por él. Yo me voy a acercar y le voy a decir, Señor, líbrame a mí de ese pecado porque yo soy capaz también. O no, no es así. Una iglesia que se mantiene así, todos van creciendo unidad. Por eso es la importancia de depender directamente de Cristo, porque Cristo, que es la cabeza, coordina, guía y fortalece todo el cuerpo. Una buena relación con Él se traducirá en una mejor relación de unos y otros, con más confianza y conocimiento. Normalmente, cuando hay problemas horizontales, esos problemas comienzan primero verticales. Cuando no estamos en bien con el Señor, es probable que no estemos en bien con los demás. Cuando estamos bien con el Señor, probablemente yo me voy a comportar como debo comportarme con los demás y mantendré lo que la iglesia debe procurar, que es la unidad. Por lo tanto, los pastores y los miembros deben entender que todos nos afectamos a todos, que el pecado o el crecimiento afecta para bien o para mal, porque yo no soy un ente individual, yo soy un ente colectivo. Y todo lo que yo hago lo debo hacer en razón de esa colectividad, para que esa colectividad crezca. Pero también
porque yo debo ser amoroso con mis pastores, porque dice la Escritura, obedeced a vuestros pastores, porque ellos han de dar cuenta por vosotros. Y si usted ama a su pastor, trate de que la cuenta de él sea pequeña, porque él va a dar cuenta por usted. Y como va a dar cuenta por usted, compórtese bien para que no tenga mucha cuenta que llevar. Hágalo por amor al Señor primero y por amor a sus pastores. Decía John Donne en un poema que aparece en el libro Por quién doblan las campanas, que ningún ser humano, y lo voy a parafrasear, es una isla en sí mismo, sino que somos parte de un gran continente. Por lo tanto, cuando un pedazo de tierra se desprende, nos desprendemos todos los unos de los otros. Por lo tanto, cuando doblan las campanas por la muerte de alguien, tú no puedes decir están doblando por fulano. No, esas campanas están doblando por mí y por ti, porque tú y yo somos parte de la misma humanidad. Eso es John Donne. Ahora dice la Escritura que no es sino parecido, que nosotros somos los miembros los unos de los otros. Por lo tanto, lo que le sucede a uno le sucede al otro, y yo debo orar para que todos estemos bien. Todos debemos continuar creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo, porque de ese conocimiento y esa gracia depende no solamente mi salud individual, sino la salud de todos. Y eso lo podemos ver en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene áreas que se ven. Cuando uno piensa en el cuerpo de alguien, lo primero que viene a su mente es su cara. Por eso es que tú dices, déjame verle la cara en una foto para yo reconocerlo. Pero dice Pablo que en el cuerpo humano hay diferentes miembros, unos quizás más dignos que otros. Y dice que aquellos que son menos dignos son los que le damos un poquito más de realce. Pero no podemos vivir si todos fueran bocas, si todos fueran caras, si todos fueran oídos. Miren, hay hermanos y hermanas aquí sentados que a lo mejor son la venita de este cuerpo. Una venita, eso fue lo que le tocó, ser venita. Ahora, cuando una venita de esas que no se ven se tapa, ¿usted sabe lo que le pasa al cuerpo? Que se muere. Una venita. Y nosotros a veces nos fijamos en los que se ven. El pastor, que se ve mucho aquí, porque predica, porque habla, los que cantan, los que son maestros. No, hermano, tú eres a lo mejor una venita, o a lo mejor eres el dedo derecho del pie izquierdo. Ahora quítate el dedo del pie izquierdo para que tú veas lo que te pasa. O a lo mejor tú eres oreja, quítate la oreja para que veas que no vas a escuchar. Cada uno, hermanos, es parte de. Y lo maravilloso del cuerpo, que a mí me fascina estudiar el cuerpo humano. ¿Usted sabía que ningún órgano del cuerpo trabaja para sí mismo? Ninguno. El pulmón trabaja para limpiar la sangre y mandarla al corazón para que llegue oxigenada. El corazón late para darle sangre al cerebro y al cuerpo completo. El estómago digiere no para crecer él solo, no para que el cuerpo crezca y se desarrolle. Es que ninguno trabaja para sí, cada miembro trabaja para el otro. Y cuando eso sucede en la iglesia, vamos a tener una iglesia que crece en unidad y como Dios manda. Yo no estoy alimentándome para mí, yo estoy alimentándome para el otro, para tener que dar. Y entonces, al final, llegar a ser un varón perfecto, maduro. Y esa palabra maduro contrasta con la palabra niño, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean las artimañas del error, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error. Y eso es lo que más hay. Nosotros necesitamos crecer para poder discernir, sobre todo en una sociedad donde todo está a la mano de todo el mundo. Y ya tú no sabes qué es lo bueno, qué es lo malo. Tú tienes que estar muy claro doctrinalmente. Ya tú no puedes ser un niño fluctuante. Tú tienes que madurar en la fe para discernir lo bueno de lo malo.
y lo bueno de lo mejor. Pero para eso hay que equiparse, hay que leer la palabra, escucharla, orar, tener devocional y ayudarnos los unos a los otros. La meta que toda iglesia debe procurar es crecer en conformidad, a parecerse cada vez más a Cristo. Por eso, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice Primera de Juan. Y Primera de Pedro nos dice, Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es una tarea que el pastor hace, pero los miembros también. Somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu Santo. Nuestra contemplación ahora es imperfecta como por un espejo, dice Pablo, y por tanto la transformación es imperfecta también. Pero algún día, dice Juan en su primera epístola, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cuál es la meta? Llegar a la plenitud de Cristo, a parecernos cada día más a Él. Es verdad que esto lo lograremos en el cielo, pero debemos crecer todos los días buscando esa meta. Es una meta alta, pero dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días del mundo, y dice el Señor, apartados de mí todo vas a poder hacer, nada podéis hacer. Apartado de mí todo podéis hacer. Tenemos que estar pegados de la vid para crecer, porque nuestra savia viene de Cristo, no de nosotros. Nuestro alimento, nuestra fortaleza y nuestra transformación se da en la medida que estamos cerca de nuestro Señor. Y si hacemos eso, algún día esta iglesia se presentará delante de Él como una iglesia gloriosa, que no tendrá mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que será santa y sin mancha. Pero ese proceso comienza aquí en la tierra, en la iglesia local. Ahora, ¿cuáles son las marcas que evidencian ese crecimiento? Pablo menciona básicamente dos marcas de madurez, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Y esa primera marca se traduce como estabilidad doctrinal. Cuando uno no está estabilizado doctrinalmente, cualquier cosa se lo lleva. Oye una prédica por ahí y se confunde. No, hay que estar estabilizado doctrinalmente. Cuidado, hermanos, con todos esos vientos huracanados de doctrina que están alrededor de nosotros. Tenemos que estar bien anclados en la roca para no ser movidos, porque los vientos son fuertes, muy fuertes, y eso nos debe mantener unidos y nos debe mantener sobre la roca que es Cristo, para que cuando sople el viento no seamos movidos doctrinalmente, sino que estemos afianzados en la verdad, y la verdad solo está aquí. La salvación viene de Dios y el crecimiento viene de estar cerca de Cristo. La pregunta es, ¿estás tú cerca de Cristo todos los días? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo tu devocional? ¿Para qué? Para que ya no seas un niño fluctuante, zarandeado por todo lo que viene. Un creyente inmaduro lo zarandea cualquier cosa, inmaduro. Ahora el maduro hay que jamaquearlo mucho para poder moverlo, porque él está cimentado sobre la roca, y la roca es Cristo. Por eso hay que estar cada día anclados. Es como la comida. Yo no puedo comer ayer y hoy no. No, yo tengo que estar anclado cada día, y eso se logra por medio de la oración y de una comunión constante con nuestro amor y nuestro cuidado hacia nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, el otro elemento que menciona Pablo como síntoma de madurez espiritual
es que los creyentes maduros manifiestan en sus vidas estabilidad doctrinal, pero también manifiesta una vida cristiana práctica enraizada en la verdad y el amor. Y aquí lo que está diciendo es un cristiano que sigue la verdad. Esa palabra encierra muchas ideas a la vez, aferrándonos a la verdad, manteniendo la verdad, viviendo o hablando la verdad. Podríamos traducir como siendo veraces. Y para ser veraces es hablar, decir y vivir lo que dice la palabra de Dios. Su palabra debe gobernarnos por encima del subjetivismo. No son las cosas que funcionan las que son buenas. Son las cosas que Dios manda las que deben ser buenas y funcionan. Y muchas veces somos pragmáticos. Pero a aquel le funciona tal cosa. ¿Dice la palabra eso? No, pues no funciona. Tan sencillo como eso. Nosotros no estamos llamados a ser originales. Estamos llamados a ser parecidos a Cristo. Y por lo tanto no podemos dejarnos arrastrar por todas esas corrientes malignas que están alrededor de nosotros y que están confundiendo a muchos. Nosotros podemos asistir a todos los cultos, podemos hacer muchas cosas, pero también eso debe traducirse en una vida práctica que refleje ese conocimiento que nosotros tenemos. Usted no se ha fijado que hay personas que hablan de la palabra tan hermoso que te confunde. Vive con la palabra de Dios en su boca. Dios te bendiga, hermano, fortalecidos en Cristo, andando en Cristo. Yo estoy en Cristo. Ahora ve a ver cómo vive en su casa. Ahí es que tú vas a ver si es verdad. Ve a ver cómo hace su trabajo. Ahí es que tú vas a saber si es verdad. Mira a ver cómo trata a su esposa. Ahí es que vas a ver. O su esposo, o su niño. Y eso no quiere decir que somos perfectos, porque somos pecadores, somos gente con muchísima debilidad. Pero el pecador se arrepiente y pide perdón. Y lo grande es que tenemos perdón siempre que lo pedimos. Ahora, arrepentirse no es solamente decir, Señor, perdóname, sino también hacer un propósito de no volver a caer en el mismo hoyo. Y cuando yo no puedo solo, ahí está la otra parte del cuerpo. Las coyunturas que se ayudan mutuamente. Hermana, hermano, ayúdame. Estoy luchando con tal o cual situación, pecado o lo que fuera. Dame una mano, ora por mí, porque es necesario que las coyunturas se ayuden mutuamente, para que nosotros seamos cimentados en amor, porque el amor es la marca del cristiano. El Señor murió por amor y yo debo amar a mi hermano por el mismo amor que el Señor ya me dio, y porque su misericordia no depende de cómo yo soy, porque si la misericordia de Cristo dependiera de cómo yo me comporto, no usara misericordia. Dios es tan bueno que nos da mucho más allá de lo que merecemos. Por lo tanto, ¿quién eres tú para no dar al otro más de lo que quieres dar y de lo que merece? Porque de merecer ninguno merecemos nada. Bueno, que nos fulminen, quizás es lo que merecemos. Y como no merecemos nada y somos hijos de Dios, si tenemos la genética de Dios, debemos ser como el Padre, que da abundantemente y sin medida, simplemente por amor, al punto de llegar a la muerte en la cruz para salvar a pecadores como tú y como yo, que no lo estaban buscando. Por lo tanto, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo? Nada. Yo no soy nada sin Cristo. Yo no valgo nada sin Cristo. Y todo lo que hago, lo hago para Cristo, porque si no, no tiene valor. Porque yo no estoy esperando recompensa en este mundo. Mi recompensa está guardada en el reino de los cielos. Y si nadie te premia, y si nadie te ve, y si nadie te da las gracias, usted sabe quién está mirando. Dios. Por eso, cuando vivimos delante de Dios, no nos importa lo que la gente piense, aunque todo nos importa. Yo digo eso, pero sí nos importa. Y el que diga que no, piénselo bien. Sí nos importa. Pero yo no vivo por el otro, yo vivo por Cristo.
y debo buscar agradar a Cristo. Miren, hay iglesias que crecen por la oración de esa hermanita débil que no puede ni salir de su casa. Y ella se preguntará, ¿y qué yo puedo hacer en el cuerpo? Yo estoy oyendo un mensaje que tengo que hacer algo en el cuerpo. Mire, si usted no puede caminar, si no puede salir, usted puede orar y llamar por teléfono y preguntar cómo tú estás y decir en qué te puedo ayudar. Y a una hermana más joven que tiene niños decirle, te voy a cuidar a los niños, porque cada obra que hacemos la hacemos para el Señor. Y si la miramos de esa forma, viviremos haciendo buenas obras, porque con eso agradamos al Señor y acumulamos tesoros en el cielo donde nada lo corrompe. Y esos tesoros se acumulan a través de la vida comunitaria, amorosa y tierna de la iglesia, de los unos con los otros. Por lo tanto, para avanzar a esa meta, ese cuerpo tiene que usar cada coyuntura para edificar a la otra. El cerebro nuestro piensa mover ese brazo. Ahora yo le hago una pregunta. Para que ese brazo se mueva, ¿qué hace falta? Que haya una serie de coyunturas que lleven la corriente eléctrica hasta aquí. Este dedo no se mueve de aquí a aquí. Él se mueve de aquí, 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 hasta llegar aquí. Por lo tanto, usted es una de esas coyunturas. Usted va a mover un dedo porque usted está conectado al dedo. Y esa conexión al dedo a la muñeca y la muñeca al brazo, usted es parte de algo. No se fije en los que más se ven, fíjense más en los que no se ven, porque los que no se ven a veces hacen una labor más grande que los que se ven. Lo importante es saber que yo soy parte del cuerpo y que como parte del cuerpo yo tengo que edificarlo en todo lo que me es posible y venga a mis manos para hacer. Yo les voy a decir con un ejemplo gráfico qué es lo que estamos diciendo y cómo yo quiero que se vea. Aquí hay personas débiles, espiritualmente hablando, y hay personas fuertes, espiritualmente hablando. Aquí hay personas que ven más que otras. Aquí hay personas que oyen más que otras. Aquí hay personas que entienden más que otras. Pero si todos compartimos el conocimiento que tenemos, todos vamos a crecer. Y yo lo quiero graficar con una escena que yo vi en un barco que a mí me conmovió. Y se las voy a explicar. Nosotros estábamos en un crucero y vemos una pareja joven de algunos 30 y pico de años que parecía que estaban recién casados, que él era cuadraplégico. Óiganme bien, cuadraplégico. Cuadraplégico es que no puede mover ningún miembro de su cuerpo salvo la cabeza, en ese caso. Pero él tenía algo que él podía ver. Y él andaba en una silla de ruedas. Su esposa, ustedes saben cómo era, ciega. Y yo le decía a Maggie, pero ¿y cómo es que esta pareja viene a un barco si él es cuadraplégico y ella es ciega? Eso nos conmovió cuando vimos cómo funcionaban. En un momento dado quisimos ayudarlos, dijeron, no, nosotros podemos. Ellos hicieron todo lo que casi todo el mundo hizo en el barco. Salieron, pasearon, ustedes saben cómo. Ella lo llevaba en la silla de rueda, y él le decía por dónde ir. Él no se podía mover y ella le iba explicando. Mira, aquí estamos en una catedral que es así, así, así. Pero lo más grande era la hora de comer. Ella le picaba la carne, se la ponía en su boca y lo ayudaba para que él pudiera comer. Ella era sus ojos y él era su cuerpo. Perdón, él era sus ojos y ella era su cuerpo. ¿Por qué yo pongo este ejemplo? Porque así debe ser la iglesia. La hermana no puede caminar, yo camino por ella, porque yo veo un poco más. Yo no puedo ver, pero alguien que ve me guía. Y si todos funcionamos de esa manera,
vamos a poder tener un matrimonio como ese matrimonio, que yo no sé si se llevan bien o mal. Nosotros lo vimos muy concertados a los dos y muy contentos. Y pudieron hacer todo lo que pudo hacer todo el mundo, porque eran un solo cuerpo, un verdadero solo cuerpo. Ellos hacían lo que el otro le faltaba y el otro hacía lo que le faltaba al otro. Y eso, hermanos, es lo que queremos hacer entender con este mensaje. Todos nosotros tenemos algo que hacer, ciego, sordo, mudo, lo que tú seas, espiritualmente, porque cada uno de nosotros tiene algo que aportar para que el cuerpo de Cristo crezca. Por lo tanto, nosotros como iglesia no estamos llamados a ser consumidores. Nosotros como iglesia estamos llamados a ser dadores. ¿Usted sabe por qué a la gente le gusta tanto el internet y las prédicas de internet? Porque no tiene a quien darle cuenta. Oyen un mensaje, yo ni conozco a ese pastor que predica bien, pero nadie me pide cuenta. Vea mensaje en internet para que se edifique, pero el mensaje que lo va a edificar usted es el que está aquí, porque ese fue el que Dios mandó, o esos fueron los que Dios mandó para que le edifique, y son sus pastores, porque no es solamente dar mensajes, es cuidar de sus almas. Pero el deber de cuidar de las almas no solamente es de los pastores, es de todos ustedes y nosotros. Y usted puede estar pensando ahí, ¿y qué yo hago? Porque yo no soy tan así. Este hombre ha venido de Santo Domingo a ponerme una carga. No, yo vine a descargarte con la palabra. Si acaso no lo has hecho, ¿tú sabes cuál es el camino que tienes por delante? Hacerlo, tan sencillo como es. Y lo grande es que si te sientes en pecado por no haber hecho todo lo que debiste haber hecho, tienes también perdón del Señor para que seas aliviado. Así que pide perdón y adelante. No te paralices. Al contrario, arranca mañana y tú vas a ver cómo eso poquito que tú haces va a redundar para que el cuerpo de Cristo aquí en esta ciudad sea reconocido por una iglesia gloriosa de personas maduras que viven como Cristo, que creen en Cristo y predican la palabra de Cristo no solamente con su boca, sino también con sus acciones. A veces nuestras acciones hablan más fuertes que nuestra boca. Aquí es muy lindo cantar aleluya, levantan la mano y se emocionan y llegan allá afuera y encuentran un carro más parqueado y le dicen dos cosas. No es allá afuera el problema, no es aquí. O le dicen al marido, mira tú, mira mi amor, como tú eres parte de mi cuerpo, déjame cuidarte, atenderte, llevarte. ¿Qué tú quieres que te doy de comida? Y él le va a decir, no mi amor, no te pares tú a preparármela, yo lo voy a hacer por ti porque tú estás muy cansada. Eso es lo que estamos esperando. Amén, eso sí le gustó ahí, amén. Vete, sal con tu amiga a la diligencia que tienes que hacer, que yo me voy a quedar con los niños. Eso es lo que estamos hablando. Hermana, estás enferma, ¿de qué? ¿Por qué oro por ti? Dime. A uno le encanta tanto cuando un hermano que tú ni conoces se te acerca y te dice, ¿por qué oro por ti? Ah, mira, ora por tal cosa. Y al rato tú dices, pero mira, mejoró, pero fue que ese hombre estaba orando por ti o esa hermana. Entonces tienes algo que hacer, cada uno tiene algo que hacer. Vamos a ser tiernos y amorosos como Cristo, creo que lo mencionó el pastor, que le lavó los pies a sus discípulos. Era a Cristo que había que lavarle los pies, pero dice, ejemplos os he dado. El Señor le lavó los pies a los discípulos para que aprendieran de Él que no había ningún trabajo indigno cuando se hacía a un hermano en Cristo. Y si eso lo hizo Cristo, ¿qué has hecho tú? Si has hecho poco, arranca, no te paralices. Y ustedes van a ver cómo el Señor seguirá bendiciendo esta iglesia de una manera extraordinaria. Y si algún día me vuelven a invitar, ya he tirado la puya varias veces, encontraremos la iglesia llena de gente. Pero no porque esté llena de gente una iglesia está bien, es porque está llena de gente que está andando conforme a la verdad. Y para que eso se logre, no lo logra el pastor, lo logran todos unidos, trabajando los unos con los otros.
Decía Alan Don lo siguiente, y con esto concluyo. Cada miembro individual es responsable de adoptar a la iglesia, de aportar a la iglesia aquello que él recibe de Cristo en su propia relación con Cristo. Lo que tú recibes de Cristo es lo que has de dar a los demás. Si no estás caminando individualmente con Cristo, toda la iglesia sufrirá la pérdida de lo que Cristo de otra manera nos daría a través de ti. Cada uno es importante y por lo tanto, para tener una iglesia madura, cada uno tiene que hacer lo que Dios le ha mandado. Si al escuchar el mensaje estás haciendo bien, sigue haciendo bien y haz mejor. Si al escuchar el mensaje no estás haciendo tan bien, pide perdón y adelante. Lo importante es que estemos conscientes que somos coyunturas los unos con los otros y que nos debemos la ayuda y el amor los unos por los otros, que es lo que Cristo manda. ¿Por qué la iglesia de Hechos creció tanto? Porque los romanos, que eran unos bárbaros, decían: míralos como se aman. Quiere el Señor que la iglesia sin paredes se pueda decir allá afuera: míralos como se aman. Que Dios lo bendiga y que Dios bendiga su palabra. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Independientemente, Señor, de quien trajo la palabra, obra para que la palabra haga aquella labor por la cual ha sido enviada. Gracias, Señor, por el buen tiempo que nos has permitido tener con los hermanos de esta iglesia, con sus pastores y con sus diáconos. Bendícela, Señor. Multiplícala, Señor. Madúrala, Señor. Y permite que sigan siendo un faro de luz en medio de un mundo que está en tantas tinieblas. Que tu nombre sea en este lugar glorificado y exaltado por siempre y siempre. Amén. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Gracias, hermanos.